tienen que ese choque o ese intercambio que ocurre entre saberes, entre lo que son los tecnólogos, los diferentes cultores y los diferentes actores en ciencia y tecnología que estuvieron aquí presentes, sobre todo en el ámbito de que cuando yo estaba explicando, cuando yo hacía una exposición, bueno, llegaba algún señor o algún joven y me preguntaba, mira, ¿y qué pasa si tú cambias esto en el experimento? O ¿por qué ocurre esto? Puesto que a veces, digamos, por ejemplo, en el caso de algunos tecnólogos que vi, ellos tenían el conocimiento para construir algunas cosas y tenían el pragmatismo, pues, pero quizás no saben a veces la teoría de qué es lo que está ocurriendo allí, pero saben que va a ocurrir precisamente por esa experiencia que ya tienen de tanto tiempo trabajando, de tanto tiempo haciendo esa práctica, que precisamente les da un conocimiento distinto al que nosotros tenemos, puesto a la academia, o bueno, por llamarlo de alguna manera, sí, ese claustro universitario que nos da cierto conocimiento teórico, más no pragmático a veces, o muchas veces. Se veía mucho de lo que era en cuanto a las ponencias y en cuanto a las diferentes experiencias que expresaban en las mesas de trabajo, las problemáticas que ellos tienen en cuanto a veces, algunos que hablaban de sus siembras, algunos que hablaban de la construcción de algún tipo de máquina, ¿okay? Que existiendo algunos impedimentos que tenían, pero que a pesar de ello, ellos ya tenían el conocimiento o sabían cómo manejarlo para precisamente proceder a resolver ese espacio que les faltaba para completar el eslabón de construir lo que estaban necesitando. Está el caso de, no sé si se dieron cuenta, en el estacionamiento estaba la parte de atrás de un tractor que tenía varias Y, que era precisamente de un tecnólogo de Trujillo, que yo lo conocí, se puso a hablar conmigo. Él estudió ingeniería mecánica, ¿okay? Entonces, digamos, él tiene un título universitario, él tiene ese conocimiento teórico y además tiene esa experiencia práctica al lograr construir ese tipo de cosas, aun cuando no lo hace solo. ¿Por qué? Porque entonces logra un intercambio cultural entre lo que él sabe y entre lo que otra persona puede saber, que él a veces no, o precisamente el intercambio social y humano que tiene que haber entre personas para no convertirnos simplemente en máquinas que van a hacer o van a cumplir un objetivo propio o digamos, algún capricho propio. No sé, no tengo más nada que en este encuentro yo puedo apreciar ese contraste entre lo teórico y lo práctico, con el fin de fortalecer y enmarcar a Venezuela como país potencia de América Latina. Porque más allá de los libros, de lo que uno aprende en las universidades, es más importante las ganas de hacer algo, las ganas de inventar, las ganas de esa curiosidad innata que tienen los humanos, hacen que a lo mejor sin tener los conocimientos yo pueda hacer una gran investigación, un gran descubrimiento, un gran invento. Como por ejemplo el señor que trabajaba con la yuca, que él lograba hacer una especie de harina de yuca similar a la harina de trigo, pero liberándonos de esa dependencia hegemónica del trigo, que precisamente aquí en Latinoamérica, por condiciones geográficas, ambientales, no lo podemos producir. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, y eso me di cuenta en este congreso, de que los científicos tenemos que estar por encima de los tecnólogos, de los obreros, de todo eso, ¿no? Porque a la final ellos son los que tienen la experiencia, ellos son los que están en el campo, en las fábricas, ellos son los que tienen contacto real con lo que está pasando en el modo de producción venezolano. Porque las teorías son traspasables, pero la experiencia es intransferible. Fíjate que él dice algo que a mí me parece muy, muy bueno rescatar. Cómo suele pasar que, o sea, nosotros venimos aquí y queremos poner la academia al servicio, porque muchos de los que estamos aquí somos estudiantes de carreras que están en el ámbito de la ciencia y la tecnología, poner la academia al servicio de los tecnólogos, poner la academia al servicio de la sociedad para que aportemos las pequeñas cosas que hemos aprendido y podamos apuntalar esas ideas, esas iniciativas que se están dando a nivel popular, que se están dando en muchos espacios y en muchos niveles. Y no al revés, porque tradicionalmente en el sistema, en el capitalismo, la academia, ¿verdad?, viene a resolver problemas y utiliza a las sociedades como mano de obra para sistematizar la producción de esas soluciones. Entonces aquí estamos haciéndolo exactamente al revés. Como estudiantes
estamos viniendo a aprender de ellos y a ver cómo podemos nosotros incorporar nuestros conocimientos técnicos y teóricos, ¿verdad?, para apuntalar esa creatividad y esas iniciativas que se están dando a nivel popular, ¿no? En este encuentro uno se da cuenta que no sé quién tiene que aprender más de quién. Si los tecnólogos de los universitarios, los tecnólogos de los obreros. ¿Por qué? Bueno, nosotros podemos visitar las fábricas y decir, no, esto funciona así, pero el obrero es el que tiene el conocimiento y el conocimiento de en qué falla, qué puedo hacer para mejorarlo. Y son personas que, a pesar de que no han tenido las posibilidades que tienen las personas en la universidad, por ejemplo, voy a retomar el ejemplo del señor que hace la harina de yuca. Él, a raíz de su gran necesidad de que no tenía nada para comer, él empezó a trabajar con la yuca porque eran los únicos recursos que tenían. Y de hecho, lo que hacía era, le daban la yuca que se desperdiciaba, lo que no se podía comercializar, y con eso empezó a innovar. Y él, sin tener conocimiento alguno de cómo funciona eso, él logró sistematizar un modo para poder producir algo más con eso, pues, aprovechar los desechos y reutilizarlos, reciclarlos, y así generar algo más que nos libera de ese yugo comercializador, que todo tiene que ser industrializado, que todo tiene que ser científico. Los tecnólogos, como lo plantea ya el compañero, en este caso el señor que tuve la oportunidad también de conocer, lo que él a través de una necesidad, pues termina dando una solución que, si se llega a proyectar mucho más allá, nos sigue sirviendo para seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, por a través de la independización comercial, y que la yuca es un rubro que se da en todos lados, en todas partes también. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, sacamos la cuestión de la harina pan, como siempre nos la han metido a través de la alienación de los medios de comunicación. Por lo tanto, la idea principal que ocurre rescatar es aquello que dejamos de ser de representativo, pasamos a ser participativo. Personalmente, a mí el encuentro me parece una herramienta fundamental para erradicar el gran problema que tenemos, quizás los estudiantes o los posibles estudiantes que se están formando, de acuerdo a lo que es la clasificación de lo que hablamos nosotros como profesionalismo. Pues erradicar ese problema, porque es fundamental entender que somos una masa y que todos somos protagonistas de lo que hacemos, y valorar el trabajo que hace cada quien. Respecto a nosotros que estamos en la Facultad de Ciencias, nos resumimos a hacer ciencia encerrada, y de una vez se hace ciencia irreal, porque no podemos hablar de ciencia sin nada de lo que hacemos lo podemos aplicar. Entonces nos detenemos a acumular un montón de libros que no nos sirven, pues, y tenemos que entender que el país gasta mucho dinero formándonos a nosotros, y es un dinero que no sirve si no se va a la producción, si no se va al campo, si no se va a entender que no necesitamos materia de otros países, porque eso es lo que sucede, que hacemos ciencia con recursos que no tenemos y pasamos a segundo plano los recursos como materia del Estado como tal. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que entender que la ciencia tiene que innovar, tiene que cambiar, y ese cambio radica en incorporar a toda la sociedad en lo que hacemos, y no esa clasificación de lo que son el que estudió, el que no estudió, porque cuando vamos al campo, a la realidad, a las empresas, nos damos cuenta que nada de esas integrales ni nada de lo que vimos nos sirve para nada cuando llegamos a trabajar, porque las máquinas y todo eso lo mueven son las personas que sencillamente no estudiaron, y nada de lo que nos dan en la universidad nos sirve. Entonces tiene que haber un cambio también de pensum, pues un cambio de lo que aprendemos, porque nos meten que es 5 matemática número 80, pues, y cuando llegamos a la empresa nada de eso nos sirve, pues nada, y entonces nos enfrentamos a otra realidad. Perdemos 5 años de estudio, y cuando llegamos a aplicar lo que se supone sabemos, nos encontramos con la realidad de que nada de lo que aprendimos nos sirve. Entonces viene otro concepto, las frustraciones, lo que no queríamos. Entonces es como encontrar lo que queremos, pues el propósito de lo que hacemos y el amor a lo que hacemos, creo yo, que es fundamental. Hacer ciencia con conciencia. Exacto. Porque nosotros somos estudiantes de ciencia y digamos como que la ciencia es la punta de lanza de la, digamos, la revolución de un país. Lo que un país sin ciencia no es nada. Si ustedes se van, siempre lo decimos cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con consejos comunales y en algunas comunidades, pues uno dice en Mérida, estoy hablando en el caso de Mérida, hemos hecho esta pregunta y yo no sé si ustedes en algún momento la han pensado. Hemos dicho, ¿qué pasaría? ¿Qué piensa usted, señora del Consejo Comunal, señor,
si mañana se cierra la Facultad de Ciencias de la ULA, y se cierra, pues se trancan esas puertas y no entra ni sale nadie, ni entra nada ni sale nada, y las personas se quedan así pensando y tal, no pasa nada, no pasaría nada, absolutamente nada. Nosotros o los compañeros que están vinculados ahí se quejarían porque no van a tener ahí el acceso al trabajo, pero las comunidades en general, la comunidad, los municipios alejados, más allá de la misma Mérida como ciudad, Ejido, Lagunillas, El Vigía, ni sienten, porque la Facultad de Ciencias, para no decir la universidad completa, porque si ustedes recuerdan o han escuchado, saben que la Facultad de Ciencias es la que más produce dentro de toda la Universidad de los Andes. Ahora imagínense cómo serán las otras facultades después que las cerremos. Nadie se da cuenta, no lo siente el Estado y mucho menos el país. Entonces, estoy hablando económicamente, en el tema económico, en el tema productivo, pues, porque no sale nada productivo para las comunidades. Entonces, nos corresponde a nosotros, porque ¿qué se determina o qué podemos determinar? Y lo estaba diciendo Ciro, los profesores no son los que van a cambiar la forma de hacer ciencia. Entonces nosotros tenemos una tarea bastante importante, que es hacer propuestas para tratar de cambiar el mecanismo de cómo se desarrolla la ciencia y la tecnología dentro de esos espacios en los que hacemos vida, y convencer entonces con trabajo y con hechos a las comunidades de que justamente el tema es importante. Porque yo también difiero es decir, no podemos ir ni a un extremo ni al otro. No puede ser una ciencia o la planificación de la ciencia solamente en el extremo de que van a ser los tecnólogos los que van a solucionar los problemas del país. No, eso es mentira. También se necesita la ciencia rigurosa, el químico, el biólogo, el que se especializa en bioquímica, el que sabe de parasitología, el que maneja toda la síntesis orgánica, el que sabe de física cuántica. Eso es necesario, pero hay que llegar a un punto, al punto en equilibrio, pues, de que todas esas áreas que se están estudiando sean aplicables, que se muevan hacia un eje de la comunidad donde se pueda aplicar, donde se pueda desarrollar algo. No estoy atacando para nada la ciencia pura o la llamada ciencia básica, al contrario, lo que hay es que saber organizarla, planificarla para que a corto, mediano o largo plazo tenga algún impacto dentro de nuestro país, pues. A lo que han comentado. De hecho, hoy en día ya existen planteamientos ante el nuevo sistema educativo que es necesario adecuarlo a la realidad del contexto histórico que estamos viviendo hoy en día. Ya existen los programas nacionales de formación originados a través de la misión Alma Mater, o sea, ya se están planteando nuevas formas de formar a los profesionales necesarios que den respuesta a nuestras comunidades. Es ahí el punto de la compañera. Sí, que hacemos a veces contragando un libro de leído si realmente no sabemos llegar a una comunidad y brindar una solución. Entonces es necesario el profesional comprometido con su comunidad. Nuestro sistema educativo, el que está en descenso, realmente le falta, que es lo que se le plantea al nuevo, humanizarnos, ser mucho más humanos, dejar el individualismo que existe a través de la formación. Entra ahí lo que he escuchado varias veces Ciro que nos comenta, de que la ciencia en cuatro paredes, lo que César nos está planteando ahorita y toda la cuestión, que era más o menos hacia donde se apunta lo que ella perfila. O sea, necesitamos ser mucho más humanos, mucho más comprometidos, que nazcan nuestros valores, nuestros principios, nuestro sentido de pertenencia con lo nuestro, si verdaderamente queremos crear una sociedad sustentable, con seguridad y soberanía alimentaria y en muchos marcos. Adecuada pues a lo que se está viviendo, pues, al siglo XXI, porque a veces escuchamos de un nuevo modelo, escuchamos socialismo, escuchamos muchas cosas y nos proyectamos hasta un socialismo de cuando Cristo. Resulta que netamente parecer utópico, ¿no? Si uno se profundiza en la historia mucho, no es tan utópico, ¿no? Y de hecho también de eso también se trata, de apostarle a lo imposible, porque lo posible no sirve. Porque si sirviera no estuviéramos aquí sentados hoy en día discutiendo tanta desigualdad y antivalores de lo que estamos impregnados en un sistema que no sirve, que nos está llevando a la desidia, que nos tiene una verdadera crisis moral. Porque ¿quiénes somos hoy en día? Somos una copia de todo, el 99% de las personas resultamos siendo copias de otras, démonos cuenta. Y existen estudios que solamente el 1% es el que inventa algo propio, algo que es el que innova. Ya hay estudios sobre eso. Entonces hacia allá es que nos debemos proyectar, hacia allá es que debemos tener claro. ¿Para qué estoy estudiando ciencia? ¿Para qué me estoy formando? ¿Para qué quiero ser profesional? Rompiendo con ese paradigma también de que hay que estudiar para ser alguien en la vida. Ya nosotros somos alguien desde el momento que nacemos, ¿ves? Entonces siempre debemos estar en la constante indagación,
en el constante interrogante del porqué de las cosas para lograr entender y mirar mucho más allá, ser mucho más humano. Precisamente son este tipo de espacios que es donde tenemos que, me refiero, este tipo de encuentros, donde tenemos que demostrar que ese tipo de cosas son posibles a través de nosotros mismos, a través de ser humanos y explicar esto no solamente como una materia, como un conocimiento, sino que lo entiendan precisamente que es parte de algo que se puede concatenar con lo que ellos ya saben, con lo que las personas ya saben, digamos, por experiencia, con lo que las personas quieren saber en cuanto a teoría, y que bueno, o sea, cambiarles la visión que las personas tienen del alma mater, de la universidad, ¿ok? Y que nosotros mismos, desde dentro de las universidades, somos los que tenemos que demostrarle a nuestros compañeros, a nuestros diferentes espacios, a nuestras diferentes comunidades, que tiene que existir esa vinculación de adentro hacia afuera de la universidad y de fuera hacia adentro. ¿Sí? Porque no se puede tampoco exigir de un lado ni del otro, sino que tiene que haber precisamente esa relación de que cada uno de nosotros no vive solamente en la universidad, cada uno de nosotros es parte de una comunidad y está bien, hace vida dentro de una universidad y precisamente por eso tenemos que retribuir todo lo que aprendemos, todo ese conocimiento que se nos da dentro del alma mater a todas las comunidades que podamos, resolviendo lo que sea pertinente u oportuno, por darle un nombre más práctico. Adelante. Y es que para fortalecer un poco lo que dice el compañero Luis, la transformación universitaria no se va a lograr bajo los mismos métodos que se ha estado interactuando o se ha estado desarrollando la política nacional. Caso universitario, si nosotros no cambiamos las relaciones humanas de la producción del conocimiento, no vamos a hacer nada. Si nosotros no cambiamos las relaciones como los estudiantes interactúan con el conocimiento y vamos más allá, rompiendo los viejos paradigmas del modelo conductista de la educación y vamos más allá a las comunidades, asumiendo lo que tú dices, integrándonos a la sociedad, consustanciándonos con todos los problemas reales que hay y aportando, retribuyendo, generando nuevo conocimiento a partir de ahí con el trabajador, no estamos logrando nada. Creo que el ABC aporta en sustancia para ese empuje hacia la transformación universitaria, donde no se dé desde arriba, desde nada más transformar las leyes, y crean que las leyes es las que van a transformar la realidad de las interacciones humanas. Es al contrario, debemos primero transformar la realidad actual de cómo el estudiante se relaciona y genera con ello un conocimiento. Si nosotros no hacemos eso, valgan las leyes que hayan, no vamos a transformar nuestras universidades. Eso es mentira, sería una utopía. Entonces, la idea pues que sigamos en esta lucha, la lucha, como dice Argimiro Cabaldón, es ruda, pero lo es el camino. Entonces, la idea es que, bueno, se mantienen y se sostienen 3 planes por la BESIC. Una de ellas que está integrada con lo que estamos hablando, es la célula Saber y Trabajo. Esta es una manera de romper e ir al estudiante a consustanciarse con el trabajador, con las comunas. Y lo decían en las charlas que tenían los compañeros, en los ponencias, ¿no? Una comuna no es comuna si no tiene una unidad productiva. Si allí no se genera una transformación y se generan unos productos o se van generando interacciones de producción material, intelectual, del conocimiento. Una comuna no es un consejo comunal o varios consejos comunales integrados solamente. Entonces, el estudiante, ¿qué está aportando allí? Donde el mismo estudiante vive en esas zonas, en esas comunidades, interactúa diariamente con ellos. ¿Cuál es la interacción o cuál es la retribución? Son preguntas que nos hacemos, que nos llevan incluso a movernos. Entonces, la respuesta nos la daremos nosotros en las acciones. Es mejor decir haciendo que decir por decir. Bueno, gracias. Sí, hay algo que siempre me gusta hablar con ejemplos, ¿no? Como para más o menos poner en contexto en lo que estamos, bueno, lo que estamos viviendo. A veces, a mí me pasó, y ese debate lo hemos tenido, tenemos hasta enemigos, profesores, que saben en lo que nosotros andamos allá en la Facultad de Ciencias, porque se ha dado el debate de que nosotros mantenemos nuestra postura de que la ciencia no es neutra, pues la ciencia siempre ha obedecido a un criterio político de quien la desarrolla, es decir, un laboratorio de investigación, una infraestructura no se crea porque se le ocurrió a alguien crearlo de la nada, no, se crea porque tiene un objetivo para qué implementarlo. Ojo, eso ocurre en los países desarrollados, ¿sí? Tienen una planificación y se crean. Nosotros cometemos el error de que creamos laboratorios para que le hagan el trabajo a esos otros laboratorios que existen en otros espacios. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que empezar a corregir. Y hay un ejemplo de cómo es que funciona todo este tema de la ciencia y toda la doble moral que existe en ese doble discurso,
Nosotros hace poco, estando en diferentes charlas, había una compañera que nos estaba exponiendo la necesidad de crear en Venezuela una planta que procese surfactante pulmonar, que es aquel medicamento necesario para los niños que nacen prematuros y que se les coloca a través de las vías respiratorias para que ellos desarrollen sus pulmones, ¿sí? Ayudarlos a desarrollarlos. Eso tiene toda una cadena productiva para poder desarrollarse, desde una granja donde están los cerdos, a los que se les saca, cerdos certificados, a los que se les extraen los pulmones, se les hace un lavado pulmonar y eso luego se procesa para ser aplicado como medicamento a los niños. En Venezuela, mensualmente, aproximadamente 700 niños están falleciendo por falta de ese medicamento. Se hacen grandes esfuerzos por incorporarlo desde afuera, de las grandes transnacionales que lo venden, pero no es suficiente el que se está implementando, y ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología está desarrollando toda la cadena productiva para tener nuestro propio surfactante pulmonar, y sería la segunda planta en Latinoamérica y tendría la capacidad para abastecer a toda Latinoamérica, las dos plantas en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, en esa discusión, en esa charla que estábamos dando, estamos interactuando este tema, ¿no? Y ella daba un ejemplo, ella decía: muchachos, ustedes, ella decía, yo soy muy curiosa, pues me metí una vez en internet de un comentario que escuché y le pregunté a San Google, cuánto cuesta la sangre de un pemón, y la sorpresa de ella fue que tuvo su respuesta y salían una cantidad de dólares, pagaban por cada cc, cada mililitro de la sangre de nuestros pemones, de nuestras etnias indígenas allá en el Amazonas. Entonces eso abrió un debate y decíamos, ¿pero por qué? Pues claro, compañeros, allí están las razas, o parte de las razas que a nivel mundial se siguen conservando, genética completamente pura que está dentro de nuestro territorio, y que grandes transnacionales o laboratorios internacionales vienen a extraer la sangre de nuestros indígenas, la llevan a esos laboratorios para hacerles estudios, y luego eso termina siendo grandes inventos o desarrollos en genética para alterar cierto tipo de cosas en medicinas, en medicamentos, ¿no? Entonces, eso, cuando uno escucha eso, uno dice, oye, pero ¿en qué mundo estamos? Lo que estaba diciendo por ahí el compa Josly. Una de las cosas también es que muchos no sabemos que se están haciendo muchas cosas, lo que pasa es que están como ocultas. Por ejemplo, tenemos campesinos en Mucuchíes que tienen 30 años cultivando. Cualquier ingeniero con todos los doctorados del mundo no tiene el conocimiento. ¿Y qué se está haciendo ahora? Se están acreditando, porque un campesino de estos no puede tener una licenciatura, se le está diseñando una malla curricular en función, ellos hacen proyectos, y de toda esa experiencia que se le acreditan a ellos, le está sirviendo a los que estamos en las universidades, ¿sí? Entonces la invitación es esa, vamos a través de la BECI, incluir a todos. Es importante que sepamos que cualquier idea es importante, pero debemos llevarla al debate, y si tal vez la idea no se cumple a cabalidad, pues con el complemento de otras ideas se construyen cosas buenas. Invitarlos a eso, invitarlos a que, bueno, no es que todo en la universidad, yo me siento orgulloso de estudiar en la ULA, me siento orgulloso de vivir este momento histórico. Existen profesores que sí le están echando pierna. Cuando vean análisis orgánico van a ver que los proyectos que se están haciendo son orientados a solucionar problemas para ver si logramos depender menos entonces estamos buscando reactivos. Ayer hablaba un profesor, mire, estamos obteniendo colágeno de la cresta y las patas del gallo, para no seguir trayendo colágeno de otra parte. Y muchos profesores han criticado a estos profesores como estos porque eso no es ciencia. Entonces, ahí estamos nosotros para apoyar también a los profesores que están dando el paso, ¿entiendes? Sin pelear mucho, aportando nuestro granito de arena, yo creo que podemos convencer. Pero ya pasaremos el cronograma de actividades para salir de las facultades a hacer estos encuentros. Yo quería compartirles, decirles que estos espacios también nos dan inspiración. Sí, yo creo que ese es el término, nos dan inspiración porque interactúas con los muchachos, bueno, lo digo en el grupo que venimos a traer los experimentos,
interactuamos y de repente decidimos poner a Julio a que nos diera una clase de la cromatografía, ¿no? Y nos sentamos y Julio empezó a explicarnos. Entonces, a partir de eso, pues, se nos ocurrió que quizás podemos diseñar una base de datos en la Facultad de Ciencias donde se manejen los resultados, donde haya una base de datos de los resultados de los laboratorios, de las prácticas que hacemos y cómo podemos tratar de cambiar esas prácticas que hacemos, ¿no? Entonces, reconociendo también el talento humano que tienen los muchachos, Diógenes, yo no sabía que Diógenes era un muchacho tan talentoso en el área de la informática. Muy bueno, en realidad, muy bueno en la informática. Entonces, a partir de eso nos sentamos, Daniele, Diógenes y mi persona, estábamos conversando y decidimos diseñar un curso en el área de informática, aprovechando los cursos de ampliación curricular que propició el museo ante el consejo y pues los tenemos gracias a Dios. Entonces diseñamos un curso de 4 niveles, vamos a ver si lo podemos utilizar las sedes del SIDA. Entonces yo creo, muchachos, que estos espacios nos ayudan muchísimo realmente a vincular, pero vamos a crear. Vinimos, compartimos, conocimos, pero vamos a ponernos la próxima vez como meta, venimos y ya sabe cada uno que se tiene que ir de aquí con la propuesta de un curso de ampliación. En el área que quieran, como lo quieran, trabajamos todos, nos montamos y lo hacemos. Pero la próxima vez que vengamos, que planifiquemos la salida de campo, como lo hizo el museo, que dijo que a final de semestre íbamos a hacer la salida, sacar a los muchachos para otros espacios. Entonces, bueno, vamos a esos espacios, pero con la meta de que regresamos con por lo menos 5 cursos de ampliación montados para vincular a los demás, para que los demás también se enteren de lo dichosos que somos de poder disfrutar de estos escenarios y de estos espacios y de poder conocer el talento humano que tienen todos los compañeros que vinieron hoy al encuentro, toda esta semana al encuentro.